No exagero si les digo que esta es una de las expediciones más importantes en las que he tenido la oportunidad de participar hasta hoy en la historia de este canal. Hasta el momento no sabemos con certeza quiénes fueron o a qué cultura pertenecen estas ruinas, pero es muy seguro que nuestro recorrido servirá para brindar muchos más detalles que ayuden a responder esta y otras preguntas. Y aunque nuestro objetivo principal es llegar hasta la estructura piramidal existente en el municipio de Mairana, es fundamental que primeramente podamos explorar algunos otros sitios arqueológicos existentes en los límites de los valles cruceños. Así que los invito a acompañarme de principio a fin en esta aventura para que puedan comprender la magnitud del patrimonio arqueológico e histórico existente en estos enigmáticos territorios. Me encuentro en Pulquina, aquí en los valles cruceños, y bueno, hemos pasado la noche en esta misma comunidad y estamos camino a poder observar unas ruinas que, según tengo entendido, tienen aproximadamente unos 2000 años de antigüedad. Ahora mismo son las 4 de la mañana. Aquí estoy con Danilo Drakic, una vez más en una aventura. Danilo, ¿cómo estás, Valiente? ¿Cómo le va? Estoy también con la gente de Volpegas, esta empresa que, bueno, entre uno de sus muchos servicios está actualmente el escaneo estructuras con la tecnología LIDAR. Bueno, pueden escanear, me imagino que muchas cosas, pero en este caso vamos a escanear estructuras de piedra para poder entender cómo son realmente estas estructuras, quitándole la vegetación, ¿no? Así que esto se va a poner interesante porque es el inicio de una aventura que va mucho más allá de este primer sitio, mis amigos, porque vamos a ir mañana a la pirámide. Bueno, no sé si ustedes habrán escuchado, me imagino que algunos sí, que aquí en el departamento de Santa Cruz, en Mairana, se ha encontrado una pirámide de aproximadamente la misma época, me parece que unos 2000 años, Danilo. Unos 2000 años también me confirma Danilo, aproximadamente. Así que también vamos a hacer el escaneo a esta estructura, a esta pirámide. También tenemos el apoyo de DJI en esta oportunidad. El dron que se va a volar es un dron DJI, se lo voy a estar mostrando también. Bueno, aquí estamos con el señor David, quien va a ser nuestro guía. También se han encontrado restos óseos, esqueletos humanos. Se encontraron, pero, o sea, en persona no lo he podido verificar, digamos, ¿no? Pero según los camperos han encontrado, dice, hace tiempo, así. Y así está por ahí por las cosas. ¿Los camperos son una familia? No, que tienen su ganado por ahí, van a buscar su ganado y se encuentran con eso. Aproximadamente 10 esqueletos, me decía. Sí, aproximadamente. 10 esqueletos que podrían, bueno, tener una antigüedad de unos 2000 años aproximadamente. Exactamente son las 6 menos 10. De aquí a unos 8 kilómetros se encuentra este sitio arqueológico. Va a ser una caminata un poquito larguita porque el terreno obviamente no es de lo más tranquilo o cómodo. Otro aspecto importante, mis amigos, de este tipo de estructuras es que tienen también consideraciones geométricas, matemáticas. Sí, muchas de las estructuras en realidad que se hacían antiguamente no eran al azar. Hemos estado midiendo nosotros y la verdad tienen un manejo matemático muy preciso, ¿no? Y más que todo de números impares. Hay algo ahí realmente con el manejo de los números impares, en este caso 13 y 9. Y es algo interesante porque efectivamente nos muestra que las culturas de hace mucho tiempo atrás eran bastante inteligentes y no como pensamos nosotros, ¿no? De aquí para adelante
caminando. Vamos a tener que subir algún cerrito. Sí, vamos a subir Varios cerritos. Bueno, ya estamos casi con todo listo, mis amigos. Aquí por partir oficialmente dentro del área protegida municipal Jardín de las Cactáceas. ¡Qué belleza! Estamos ante el río Misque, mis amigos, que siguiendo su curso más adelante se transforma en el río Grande, que va y termina en la llanura. Y está fría, pies llenos de agua. Como están viendo en las imágenes, estamos ante la primera estructura. Podemos ver un pequeño muro que destaca de todo lo que está en el entorno. A simple vista se nota que no es algo que sea algo natural. Esto sí que está jodido, mis amigos. Casi me he caído hace un momento. Están todas llenas de moho estas piedras. Yo no me quiero ni imaginar cómo están las de este sector. Esto va a estar grave, grave, grave. Vamos a activar el modo felino, mis amigos. Y bueno, no se los he presentado. Aquí están Milan y Fabio. Ellos son los, parte del personal de Volpegas. De este río, para la derecha, estamos en el departamento de Santa Cruz. Y hacia la izquierda, el departamento de Cochabamba. Aquí empieza este muro, como ven. Parte de la gran cantidad de estructuras que se tienen en esta región y que llaman mucho la atención. Vamos a ir viendo. Bueno, me estoy quedando detrás, mejor me adelanto al grupo. Pero bueno, muy interesante, muy interesante. Se está poniendo esto. Bueno, aquí vemos que todas estas piedras grandes han sido con el tiempo, afectadas por la misma erosión, pero se nota claramente, y aquí vemos en estas rocas que han sido rebajadas para poder colocarse una encima de otra. Y bueno, esto nos muestra que ha sido una gran estructura la que ha existido aquí. Ha sido una gran estructura que tal vez era la cara de la ciudad, quién sabe. Y obviamente con el tiempo todo lo que vemos es el resultado del agua, del viento, de todos estos factores. Pero es muy interesante poder apreciar la magnitud que en un momento llegó a tener este lugar. Aquí vemos más rocas que formaron parte alguna vez de un gran muro. Allá miren, mis amigos, está otra estructura, otro muro, mucho más conservado. Ahora mismo se los voy a mostrar más de cerca. Prohibido equivocarse, prohibido los pasos en falso. Miren. Todavía no llega, todavía no llega. Aquí el guía se equivocó, parece que vamos a tener que ir al cerro del frente.
hemos llegado a la cima, mis amigos. Ahí pueden ver el paisaje. Todo sitio arqueológico donde antes se vivía como actualmente lo hacemos, ¿no? Se tiene que trabajar el lugar, no es que en cualquier lugar lo hacían. Primero tenían que nivelar el lugar, aplanarlo y en ciertas partes construían estas especies de plataformas, que es tierra acumulada con los bordes con piedra como plataformas, ¿no? Siempre cosas estables. Ahora lo vemos así removido, pero ellos también eran bastante inteligentes. Para el lugar donde vivían tenía que estar plano y cómodo para poder caminar. Pero vemos que en el arroyo, ¿no? Hay bastante en el río. Muchas de estas han sido transportadas y como podréis observar, muchas de allá, esas son careadas. O sea, quiere decir, mira, les han hecho 2 lados, 4 lados. Entonces, todo este trabajo que se necesita para poder levantar este muro, para poder limpiar, nivelar, nos habla de que existía mucha gente viviendo en este espacio, ¿no? Bueno, aquí vemos una parte realmente, bueno, prácticamente intacta, mis amigos. Es digno de apreciar, de admirar y de conocer. Así que, bueno, sepan que existe todo esto en el departamento de Santa Cruz. Bueno, también en el departamento de Cochabamba. Al parecer esta cultura se expandió por muchos de los cerros de las serranías que se ven en estos alrededores. Porque se pueden ver, bueno, con el dron he intentado captar muchas de ellas, pero esperemos que se haya podido visualizar claramente. ¡Esa belleza! Esto realmente está muy, pero muy interesante porque vemos incluso una ventana que sigue aquí existiendo, presente en este lugar. Vemos la arcilla, la madera, y esto nos demuestra que estas personas estaban bien estructuradas. Aparentemente se trata de una pequeña ciudad arriba del cerro, se podría decir, porque vemos distintos cúmulos de piedra que, bueno, seguramente que eran antes paredes como estas, muros como estos, pero que con el paso del tiempo se han ido deteriorando por la acción de los factores ambientales, viento, sol, lluvia, bueno, el agua, y ha ido deteriorando la arcilla que está en medio de estas piedras, y es por eso que vemos todo desparramado. Pero en algún momento esto fue un tipo de muro que encerró a estas casas. Aparentemente habían muchas casas. Así que realmente algo muy, pero muy interesante. Bueno, aquí nos encontramos en un sitio arqueológico, como muchos de los que existen en los valles cruceños. Es impresionante poder ver todavía muchas de las estructuras que siguen en pie, después de tantos de cientos de años que han pasado. Y bueno, parte del trabajo un poco es reconocer, ver, identificar y más que todo poder conservar a futuro, ¿no? Estos son evidencias de población bastante amplia, que efectivamente la gente piensa que cuando ve piedra todo lo relaciona con los incas, y bueno, los incas han sido una cultura que ha tenido su momento histórico, y han habido otras culturas también, anteriores. La empresa Volpegas ha adquirido un sensor LIDAR de la marca DJI, el modelo es News L1, y hemos hecho el levantamiento LIDAR de un sitio arqueológico que ha sido de mucha ayuda, dado de que tiene muchas espinas, cactus y muy difícil acceso. Por ende, la ventaja del LIDAR es que vamos a poder eliminar la vegetación y obtener los muros, la parte del terreno directamente, para poder tener un mapa de cómo es el sitio en realidad
y así abaratando el tema del personal en campo, lo que le demoraría en hacer el levantamiento manualmente, ¿no? Como se hace convencionalmente. Analizando en detalle las imágenes generadas por el levantamiento LIDAR, se pueden apreciar una gran variedad de rastros de estructuras artificiales, pero de entre todas ellas sobresalen 3 que son las más notorias, claramente distinguibles por sus líneas rectas y esquinas pronunciadas, con lo cual, teniendo en cuenta que este levantamiento es solo una pequeña muestra de todo lo que se puede visualizar en estas distintas serranías, queda muy claro que esta es una región que en algún momento de la historia fue habitada por una gran cantidad de personas. Realmente muy, pero muy grande, mis amigos, muy grande todo esto. Por todos lados están estas estructuras, los restos de estas paredes. Hubieron muchas casas en este lugar, muchas casas de piedra, imagínense. Es increíble que por cualquier parte que nos vamos, llegamos a encontrar estructuras de estas rocas. Hasta este momento creíamos que nada podría sorprendernos más que el hecho de haber podido encontrar un gran muro con una ventana prácticamente intactos en medio de estas interminables serranías. Y sinceramente creo que, aunque muy conformes con lo encontrado, dábamos por terminado este primer día de exploración, pero nos llevaríamos una gran sorpresa, ya que al haber recorrido algunos cientos de metros de regreso, el guía nos comentó sobre otro sitio, existente en la cima de una serranía cercana, en la que, según él, existían ruinas incluso de mucho mayor tamaño. Punto de almacenamiento de piedras, ¿no? Capaz eso era para hacer eso de allá. Sí, porque son cúmulos. Son piedras puestas, ¿no? Acá vemos cúmulos de piedras, mis amigos, que no llevan arcilla entre medio. Bueno, aparentemente es como un lugar de depósito de material. Esto es increíble, la verdad. Allá arriba están acomodados ya, mira. Ajá, un poco más de lo grande que ha sido esta cultura que ha hecho todo esto. Miren la cantidad. Bueno, aquí estamos en otro asentamiento cercano al que fuimos. Lo que se ve es que toda esta zona es realmente ya una zona arqueológica, poblada con bastantes personas, y bueno, vemos bastantes edificaciones. Esta es la que nos llama mucho la atención. Todas estas estructuras, vemos aquí cómo suben talud casi en 45 grados hasta una parte plana, y otra vez vuelve a subir otro talud. Eso estaríamos hablando ya de una forma piramidal, y lo más impresionante de esto es que sube, tiene un tercer talud todavía que sube, y todo mirando hacia el río. Esto nos demuestra la verdad que no sabíamos que existían estas cosas por aquí. Pensábamos que ese sitio que visitamos nosotros era importante, y bueno, mostraba la magnitud de la cultura que vivía aquí, pero con esto ya estamos hablando ya de construcciones monumentales. Pueden ver por allá, por abajo, desde abajo empieza las formaciones, las rocas empiladas una encima de otra, por acá por arriba, y para que vean que es inmenso, voy a venir por acá. Miren esto. Esto es lo que decía Danilo de los 45 grados. Como desde acá tiene 45 grados, acá hay un descanso y acá sigue, ¿no?
y vemos que la estructura continúa. Es realmente inmenso. Bueno, son tantos los sitios, mis amigos, tantos los sitios, que incluso ya me gasté las baterías del dron. Lamentablemente no he podido hacerle una toma a esto, pero creo que es suficiente lo que les estoy mostrando para que puedan apreciar que esto realmente fue algo muy grande. No sabemos exactamente quiénes fueron, pero sus huellas están dejadas en el tiempo. Al parecer esta gente, esta cultura se quedó con mucho por querer hacer. Vemos estos cúmulos de piedra que nos muestran que tenían pensado cubrir muchas más zonas con piedras, hacer muchas más casas. No sabemos realmente qué fue lo que pasó, por qué fue que desaparecieron de acá, o simplemente será que se mudaron, se fueron para otros lados, tal vez dejaron estos lugares, quién sabe, tal vez no. También existen rumores de gente que dice haber visto cuevas llenas de esqueletos humanos. Esto no está verificado, pero yo creo que estos rumores son ciertos debido a lo que se puede observar aquí. Así que bueno, quién sabe qué más, mis amigos, podrá existir, qué más falta por descubrir en estos territorios. En base a todo lo que se puede observar respecto a los detalles de las estructuras que aún se mantienen en pie y que hemos podido visualizar en nuestro breve recorrido, es decir, muros en los que se utilizaron rocas que previamente se tuvieron que moldear para dar un acabado casi perfectamente recto, tanto en las esquinas, en las ventanas, así como también en todo lo largo de dichos muros. Características que también se pueden visualizar claramente y a una mayor escala en las imágenes ofrecidas por el escaneo realizado con la tecnología LiDAR. Se puede entender que claramente estas construcciones no fueron hechas al azar, sino que responden a estándares de calidad propios de una civilización muy bien establecida. Luego de deleitarnos con un riquísimo bistec vallegrandino, en nuestro regreso a la comunidad Las Juntas, emprendimos viaje hacia Samaipata, en donde pasaríamos la noche para al día siguiente dirigirnos hacia Mairana, en busca de nuestro objetivo final, una estructura piramidal existente en dicho municipio y misma que se cree está relacionada con todo lo anteriormente visto. Un poquito, he tenido que hacer estas cosas ya para una de las movilidades, me están esperando afuera y ahora mismo nos vamos para allá. Van a ver esto que creo que les va a costar un poquito creer a algunos, pero es real. Hay una pirámide en Santa Cruz, Bolivia, y hoy la vamos a mostrar. Realmente esperé mucho tiempo para poder llegar hasta este lugar y bueno, he logrado estar en él. Vamos a ver qué nos encontramos. Ahora mismo estamos apurados porque no queremos que nos agarre el viento fuerte, está empezando a ventear. Hay que elevar el dron para hacer el escaneo. También ha amanecido lloviendo esta mañana y eso es un poquito complicado para los equipos, para las cámaras, ¿no? Así que bueno, ahí estamos apurados. Ahí está cansado mi amigo Fabio, cargando el
el super dron. Ahí están también los pisucos. Tiene 3 niveles esta pirámide. Y bueno, se sospecha de la cultura chané por todas estas estructuras como las que les estuve mostrando en Pulquina y también acá en Mairana. Al parecer era una gran actividad la que tenían. Bueno, hemos llegado a la cima. Miren todo este sector plano, muy claramente es artificial. Bueno, no es una estructura como por decir las pirámides de Egipto, digamos, ¿no? Que han construido la pirámide bloque por bloque, sino que en este caso han adaptado, han cubierto algunas zonas, han hecho puertas. También se ha hecho el escaneo con tecnología LIDAR por parte de la empresa Volpegas. Bueno, esperemos ver qué nos arrojan esos resultados. Se los voy a estar mostrando también en este video. Ahí va Danilo. Vemos que ha crecido vegetación en todo esto, pero debajo hay una estructura, mis amigos, una estructura planificada por algunas culturas, por personas que vivieron aquí aproximadamente hace 2000 años. Y bueno, obviamente el viento, los distintos factores han deteriorado algunos sectores. También se ha ido cubriendo esto con el paso de estos miles de años, con tierra por el viento, como decía, y el resultado es lo que vemos. Este es el primer talud. En realidad es importante mencionar que esta no es una pirámide construida de cero, era una loma específicamente que ellos efectivamente decidieron construir acá, modificar un poco la loma esta de tierra y adecuarla, porque efectivamente se encuentra en el centro, está al lado del río Quirucilla, un lugar importante, y está bien orientada norte-sur. Entonces, por algo específico, como el fuerte de Samaipata, decidieron tallar en esa roca porque su orientación es este-oeste. Entonces, ahí tiene algo especial este espacio en sí. Tiene 3 cuerpos, ¿no? Casi como torta, de más grande 2 a más chico, y la parte de arriba es una planicie extensa, ¿no? Lo que se ve ahorita, deben haber corredores, debe haber algo específicamente que estaba en la parte alta de las pirámides. Siempre existía una casa o un templo, ¿no? En todas partes del mundo así funciona. Nosotros vamos a empezar ya a indagar, pero lo que sí se puede ver que es un basamento piramidal elíptico de 3 cuerpos. Posiblemente la tumba de algún cacique. Bueno, sí, efectivamente, no nos olvidemos que mucho tiempo ha vivido esta cultura aquí. Algo interesante que estamos ya cada vez aglomerando la información. Esta gente talló la roca de Samaipata, y lo que pudimos ver en una visita a un sitio cerca de Anamal, allá por el río Misca, el río Grande en sí, presenta la misma característica de cerámica. Entonces, ¿qué estaríamos hablando? De una gran civilización que abarcó todo este espacio. Una con gran extensión territorial. Centro de poder político, que sería un centro más que todo de observatorio religioso, lo que es la roca de Samaipata, y todos los otros sitios alrededor que componen realmente lo que es una civilización en sí. Muchas de las construcciones que están en la pirámide están tapadas por tierra, y la gente a veces no puede visualizar eso, ¿no? Por eso estamos haciendo trabajos tecnológicos que nos van a ayudar un poco a mostrar eso. Pero tú puedes observar aquí cómo abajo de todo este sedimento que hay aquí hay una hilera de piedra, que esa hilera de piedras es la que da la vuelta a todo el perímetro. Este vendría a ser el talud, que la gente lo trabajó para poder hacer el primer nivel de lo que sería la pirámide, y ahorita vamos a pasar al segundo nivel. Entonces todo está tapado. Lamentablemente ya el próximo año, si no es este año, vamos a empezar a destapar todo para que la gente realmente pueda visualizar realmente qué es la magnitud de patrimonio que tenemos en los valles cruceños. Esto en algún momento tuvo que estar plano cada nivel, ¿no? Totalmente. En realidad lo aplanaron, ¿no? De alguna forma se aplanó el terreno para que la gente pueda caminar aquí. Otro talud así. Debe tener escalones también, gradería, ¿no? Para subir a cada escalón. Gradería, ¿no? Sí. Ahorita vamos a ver un poco enfrente cómo son las graderías, y esa forma ayuda, como incluso actualmente se hacen los caminos. Ese talud hace que el piso de arriba esté bien fijo. Esto es ingeniería.
en sí. Entonces pueden ser cuadradas, redondas e incluso hay unas triangulares, ¿no? O sea, la pirámide al final puede ser diversa. Hasta el momento no sabemos a ciencia cierta efectivamente quién la construyó, el nombre, la cultura. Lo que sí hemos podido identificar que estamos hablando de una cultura de aproximadamente 2000 años de antigüedad. Por todas las evidencias, el material arqueológico que se ha encontrado, cerámica, esas cosas, nos están remitiendo a culturas efectivamente lo que vendría a llamarse del oriente boliviano. Es una construcción ya considerada de un gran desarrollo desde las culturas realmente, el poder hacer estas edificaciones y bueno, estamos hablando de algo importante para Santa Cruz. Podríamos decir que podría tratarse de las primeras migraciones chané que llegaron a esta zona, que vieron la verdad, la fertilidad que existe en este espacio, sabían manejar la piedra, tenían la cerámica, conocían la agricultura y bueno, tenían todas las posibilidades para desarrollar realmente una gran cultura en toda esta zona y bueno, poder explotar todo lo que tienen los valles cruceños. Estamos en el segundo nivel, pueden ver por allá, esa línea marca el segundo nivel, la segunda parte plana y acá arriba tenemos la cima de Nilo. Sí, que esta sería ya la tercera plataforma artificial que hay aquí, 1, 2 y el tercer talud mínimo, ¿no? Una vez excavemos yo creo que va a tener su altura, pero ya nos damos cuenta que estamos llegando a la última parte. Casi a la cúspide del cielo en ese momento. Y qué interesante, habíamos hablado en su momento de que el manejo matemático y las proporciones aritméticas siempre impares en este grupo y bueno, estamos hablando de 3 cuerpos. Y el último sería ya la cima de lo que vendría a ser en su momento la loma esta natural y la cima del basamento piramidal, ¿no? Este tiene 4 entradas, interesante, y al lado oeste, hacia el río, como te digo, hemos identificado la anterior vez que hicimos un recorrido, las áreas habitacionales. Quiere decir que este espacio solamente era designado ya sea para reuniones, cosas políticas, religiosas, y en la parte de atrás está todo lo que es el área habitacional, las casas de ellos, ¿no? Tenía 2 muros que lo protegían a los costados, pero como para que nadie pueda ingresar a esas áreas habitacionales, y toda esta parte de aquí efectivamente que estaba a la vista y me imagino que ha tenido que haber mucha gente cuidando este espacio. La cima, mis amigos, esta es la cima de Nilo. Sí, esta es la cima, la tercera plataforma de esta estructura piramidal. Como podemos observar es bastante plana y vamos a llegar al centro y efectivamente se ve bien aplanado. Y algo que quiero que muestres, querido Dago, de aquí se ve todo el valle a ambos lados. Bueno, aquí podemos ver, mis amigos, la capacidad que se tiene estando en la cúspide de esta estructura de visualizar largas distancias, tanto al norte, sur, bueno, en los 4 puntos cardinales podemos tener un control visual y sabemos que en épocas más antiguas el hecho de estar en un lugar elevado y poder observar qué es lo que hay a distancias grandes da una gran ventaja, ¿no? En muchos casos. Da ventaja, le da también en su momento a la gente sentirse un poco más cerca del cielo. Estatus también, ¿no? Estatus y bueno, como te digo, lo más importante es la orientación, ¿no? Norte-sur. Sur porque es donde efectivamente sale lo que para nosotros significa el pillo en el cielo, ¿no? La constelación, todo lo que es en esa parte sur, comenzando de la Cruz del Sur, que para la gente oriental es la cara del pillo, y efectivamente toda esa estructura. ¿Qué significa? Que estamos viendo a través de toda esta región que se siguen efectivamente adorando a estas 3 grandes animales o deidades que hemos tenido siempre en Santa Cruz. La serpiente, el hichi, la boa o la anaconda, el jaguar, personaje muy importante para toda la cultura del oriente, y el pillo, ¿no? Que es algo muy muy interesante efectivamente. Y bueno, se sabe que desde la época del Holoceno
ya existía el contacto entre el hombre y el pillo, porque muchas veces se lo han comido también, ¿no? Claro, muy interesante esos datos que también, bueno, igualan a las otras estructuras que hay en otras partes del mundo que también están orientadas astronómicamente, digamos, ¿no? Con, digamos, constelaciones. Sí, efectivamente, vemos, las más conocidas son las de Egipto, ¿no? Bueno, México también, la verdad, es impresionante. Y sí, todas están orientadas a algo específicamente, alguna constelación, alguna orientación. Eso lo que nos está diciendo aquí, que quizás estas estructuras no son tan grandes como las otras estructuras, pero nos está hablando del mismo conocimiento. De las personas que vivían aquí también tenían la misma capacidad mental que cualquiera de otra cultura del mundo. Eso nos hace pensar, querido Dago, de que tenemos que querer nuestra historia. Claro. Tenemos que realmente mirar para atrás y valorar la verdad de que nuestros ancestros han tenido el mismo grado de conocimiento que cualquier cultura del mundo. Perfectamente, perfecto. Muy, muy, muy buena apreciación. Realmente me parece que es la pura realidad, Danilo. Y es así, mis amigos. Vemos que, como decía Danilo, hemos visto también en anteriores videos con ustedes, les he mostrado serpientes talladas, incluso una que aparentemente tiene 3 cabezas en otros lugares de Bolivia. Así que bueno, todo esto nos da una gran muestra de que existió esta gran civilización que abarcó muchos territorios. Gracias a los resultados del levantamiento LIDAR, ha quedado muy claro que definitivamente en este lugar se esconde un tipo de estructura piramidal de origen artificial, pero las imágenes generadas por la implementación de esta tecnología llegaron incluso más allá, ya que también permitieron visibilizar lo que aparentemente es un geoglifo en la cima de dicha estructura, algo que nos dejó totalmente asombrados, ya que claramente podemos observar una figura de gran tamaño conformada por distintos anillos, algunos de los cuales incluso presentan distintos diseños. En adelante solo toca esperar que las excavaciones próximas a realizarse por el equipo de arqueología de la Gobernación de Santa Cruz puedan volver a hacer visible todo lo que alguna vez fue construido en este lugar, y así el mundo entero pueda ser testigo de los logros de esta importante civilización. Espero que les haya gustado este contenido, espero que hayan podido conocer un poco más de este sitio y de estos sitios arqueológicos tan importantes para Santa Cruz y Bolivia. Espero estén pendientes del canal, suscríbanse los que no estén suscritos, síganme en Instagram, también muy importante. Obviamente falta aún mucho por explorar de la pirámide. Por lo pronto todo lo que han visto es lo que se puede apreciar, debido a que, como ya vieron, está todo cubierto por miles de años, bueno, aproximadamente 2000 años del paso del tiempo, y se verá a futuro mucho más de la estructura con los estudios que se van a realizar, más que seguro. Por el momento esto ha sido todo, mis amigos, lo que les he podido mostrar. Estén pendientes del próximo video, que seguramente que va a ser igual de interesante, y nos vemos. Chao, chao.